Financiero. Cuánto gusto estar con ustedes en esta nueva edición. Y como diría los colegas por acá, adentrándonos en la Navidad, se nota el ambiente aquí en el canal y superando vicisitudes. Nosotros estamos extrañando a Francisco Canahuate desde el principio. Está reservado para el mundo de los impuestos. Francisco Canahuate ha estado taponeando durante todos estos días desde el principio, el programa entero. Pero así como extrañamos a Canahuate, ¿por qué no sentir la satisfacción del regreso de Alcedo Ramírez, el Busca Rating, que está con nosotros? Bienvenido, Alcedo. ¿Qué tal, Hermógenes? Como siempre, amigos televidentes, un saludo muy cordial. De nuevo, muy contento de estar con ustedes y de estar con este equipo tremendo de Balance Financiero. Agradeciendo, como decía Hermógenes, a nuestro hermano y amigo Francisco Canahuate, porque sirvió como un verdadero anfitrión designado, sí, como estamos en la época post Big Papi, así que fue un tremendo Big Papi de la televisión dominicana. Durante esta ausencia que fue prolongada, tú tuviste más de un mes fuera de Balance Financiero. Pero estamos con nuevos en la buena vida del caviar. Con nuevos ánimos para llevarle un programa objetivo como siempre, con la ayuda de Dios. El primer programa, Hermógenes y amigos estudiantes, del mes de noviembre, el mes dedicado a la familia que estamos decía el ladrón, acuérdate de mí cuando en tu gloria. Exacto. No, sí, el ladrón era. Exacto, el mes de la familia, que queremos llevar este mensaje importante a los amigos televidentes de que la familia es el eje central de la sociedad, la célula básica social por excelencia. Y como va la familia, así va la sociedad. Así que nosotros elevamos nuestra plegaria al Altísimo, también nos unimos al dolor de la familia del hermano Genaro Soriano, un gran amigo, una persona que nos dio mucho apoyo a su programa Balance Financiero, un profesional de envergadura, y nosotros nos unimos. Miembro de este programa. Sí, nos unimos al dolor que debe embargar esa familia por esa ida a destiempo inesperada de nuestro querido hermano y amigo Genaro Soriano. De todas maneras, hay que seguir hacia adelante con la ayuda de Dios. Confiamos en Dios, en que Genaro esté en la presencia del mismo, y queremos dedicar este y otros programas porque, como dice Hermógenes, nuestro querido hermano y amigo, era un miembro importante de este equipo de Balance Financiero. Así es, Alcedo, ya en el segmento de contaduría esperamos tener la oportunidad de referirnos a los acontecimientos posteriores a su sepelio, que ocurrió ya hace alrededor de 10 días, y actualizar las informaciones, y también referirnos a la serie de pronunciamientos, tanto verbales como escritos, que hemos recibido al respecto. Genaro Soriano tuvo un accidente vascular y lamentablemente ya no está con nosotros en la tierra desde lo alto. Dios lo está protegiendo y están juntos. Nosotros tenemos que continuar, tú decías eso, la vida sigue hacia adelante, y vamos a recordarle a los televidentes que nosotros llegamos como una cortesía de los supermercados Bravos, líderes en vender barato, los expertos en vender barato, con sus especiales de frutas y vegetales todos los martes. Y que en la góndola usted pasa a buscar el arroz El Molino, que es el más selecto, el mejor arroz para todos los dominicanos. Sí, que no entra dentro del 36% de frutas y vegetales del supermercado Bravo. Y que siguiendo un poquito más adelante a la Novia de Villa, pasamos por la Novia de Villa, donde usted encuentra todos los disponibles. Deja que quiten el arroz porque estamos hablando de la Novia de Villa. Exacto, en la Novia de Villa usted encuentra todo lo disponible para sus baby shower, como lo puede ver en pantalla, pero también no te olvides, cuando van creciendo los niños, juguetes para todas las edades. Así mismo es. Falta BDO Senfa. Líderes en educación permanente. Educación continua para todos los segmentos profesionales de la República Dominicana. Uno de los grandes legados de Genaro Soriano para el mundo dominicano. Exacto, y que siempre ha estado bajo la sombrilla de don Alberto Ortega. Exacto. Sí, bueno, pues nosotros vamos a la primera pausa, por fin. Nosotros vamos a regresar con importantes comentarios sobre la economía dominicana que ameritan que ustedes se mantengan en la sintonía. Pausamos. 3, 2, 1, 0. De regreso para nuestros televidentes con el segmento de actualidad económica como una cortesía de los supermercados Bravos, expertos en vender barato. Alcedo, el Banco Central de la República Dominicana, en su acostumbrado pronunciamiento de fin de mes y por tercero consecutivo, ha mantenido congelada la tasa de interés, la tasa pasiva, en un 6.25%,
recordamos de aquel aumento luego de haber sido reducida a 4.25, pues fue aumentada en la intención de corregir las posibles distorsiones que estuviesen ocurriendo como producto de la dinámica experimentada en el mercado al ponerse a circular un dinero extra marcado como indicado en el orden de los 30,000 millones de pesos. Pues en esta oportunidad anuncia que los indicadores macroeconómicos aconsejan su mantenimiento, ya que la inflación sigue estándar en el orden del 5%, estándar según la proyección de un 5%, y el crecimiento de la economía mundial para este año desacelerada a 2.5, mientras que la expectativa para el 2014, según el Fondo Monetario Internacional, sería de 3.14%. Hermógenes, y unido a esa información de que se mantiene la tasa del Banco Central, otra información importante relacionada con la noticia de actualidad es que precisamente tenemos una buena noticia para los amigos televidentes, y es que el petróleo ha estado en baja en los últimos días, y por ende en este fin de semana ha habido una reducción importante en los precios de los combustibles. El dólar no así en el dólar se ha mantenido una tendencia, vamos a decir, nivelada. De casi 43 por 1 ha bajado de nuevo a 42.5 y sí, se ha mantenido 42.55 para la venta. Exacto, que por lo menos tenemos en materia de el dólar y de los combustibles tenemos un mercado atractivo, un panorama atractivo, y al igual que las tasas que se han mantenido relativamente cómodas. Esto de los combustibles pudiera ser del petróleo específicamente, y que ha redundado en una reducción sustanciosa de 6 pesos. Nunca va a regresar al valor justo del mercado, porque todavía se mantiene a $6 el galón de gasolina premium en ese orden. Pero esta reducción en el barril de petróleo, que por ejemplo el venezolano cerró la semana en $95, hacía mucho que no descendía de los $100, pues se ha atribuido a la falta de demanda desde Europa y desde los Estados Unidos. ¿Será que todavía el frío no ha apretado? Porque estamos, diríamos, en una etapa neutra en la cual se reduce el calor, la ola de calor, y se apagan los aires acondicionados. Pero se necesita calefacción. Pero tampoco se apela a la calefacción porque no ha recibido esa reducción la temperatura que lo amerite. Yo creo que Hermógenes, tú has dado en el clavo. Esa es la situación, y acabamos de venir de esas latitudes. Y precisamente el aire no se usa tanto, el aire acondicionado, porque la temperatura ha bajado lo suficiente para sustituir el aire, pero todavía el frío no es de tal magnitud que se requiere la calefacción. Hermógenes, lo que nosotros queremos aprovechar, aunque sea este segmento de actualidad, pero hacer de nuevo un llamado al gobierno para que evalúe, porque ahora que estábamos por allá, por los países, nos chocaba mucho el poder pagar el galón de gasolina alrededor de $3, es decir, la mitad del precio de lo que es aquí en República Dominicana, y que prácticamente con un poder adquisitivo triplicado, mucho mayor, y que por prácticamente con lo que nosotros le echamos aquí a nuestro carrito, cada vez digamos 2.000 pesos, allá prácticamente con el equivalente en dólares llenábamos el tanque de una jipeta. Es decir, que sin lugar a dudas el aspecto del precio de los combustibles aquí en República Dominicana es uno de los temas que hay que tratar de enfrentar con mucha seriedad, con mucha conciencia, porque sin lugar a dudas es un factor distorsionante de la economía dominicana. Sí, señor. Hemos dicho que cuando tú compras gasolina lo estás diciendo mal. Tú tienes que decir, dame tanto de impuestos, y si me sobra después de comprar estos impuestos, me lo da en gasolina. Como cuando tú ibas al colmado de muchachos, que tú decías, me mandaron a comprar yo no sé qué de aceite o de azúcar, y lo que quede me lo da de bacalao para irme lo comiendo en el camino. Eso es lo que sucede, porque es leonina la ley 112.00. Son los impuestos que tienen. Y no ha aparecido la forma de revisarlo, porque el Estado, mirándolo desde la cancha suya, el gobierno debe decir, bueno, yo puedo revisar la 112.00, pero necesito más impuestos, necesito sustituirlo por lo menos. Sí, que mi se llama mi estructura operacional se ha incrementado
Antes un funcionario, un presidente de la República llegó a ganar 5,000 pesos mensuales, Joaquín Balaguer. 3,000 pesos, decía él. 3,000. 3,000. Corrijo y pido perdón, 3,000 pesos mensuales. Y le daba para ahorrar, decía él. Sí, entonces después subió a 90,000. Pero ¿qué sucede? Que funcionarios entre la nómina y la nominilla llegaron a ganar 1,000,000 de pesos. Entonces hubo que subirle al presidente. Entonces, esos recursos hay que tenerlos, pero no una vez al año, 12 veces al año, porque son 12 salarios, sin hablar del salario muerto, el adicional de la regalía pascual. Mire, Hermógenes, yo creo que también otra noticia de actualidad muy importante que nosotros debemos comentar acá es que, como tú bien dices, la economía internacional está estancada. Los indicadores para América Latina y el mundo entero es hacia la baja en cuanto a crecimiento también. Eso quiere decir que nosotros aquí en República Dominicana, como tú bien dices, debemos ser cautos en materia de consumo, en materia de inversiones, en otras palabras, priorizar de una manera inteligente los gastos y las inversiones, de tal manera que podamos hacer el mejor uso posible de los impuestos que les cobramos, que le cobre el Estado Dominicano al pueblo dominicano, porque sin lugar a dudas, todos sabemos que el gobierno de por sí no genera riqueza, sino que simplemente puede solventar sus gastos a través de los impuestos. Entonces nosotros hacemos un llamado para hacer el mejor uso de esos recursos, y aún más ahora que estamos en época de elaboración del presupuesto y de entrega, de discusión y de aprobación del nuevo presupuesto. Nosotros hacemos un llamado a que prime sobre todas las cosas, Hermógenes, el sentido de austeridad que ha caracterizado el primer año del gobierno de Danilo Medina. Un presupuesto desarrollista, lo primero que trata de contemplar es sus aportes a esa causa. O sea, cómo el presupuesto que estamos elaborando tiene un contenido que incluya calidad de vida, que incluya mejoría en el desarrollo intelectual de la gente y que prolongue el estándar de vida la esperanza matemática de vida y que reduzca la mortandad. Acuérdate de las metas del milenio. Exacto. Que contribuya, para decirlo así sintético y como comprimido, a las metas del milenio. Entonces lo que se está hablando es si una ONG de tal pueblo debe recibir qué. Mientras sigamos en esa tesitura, sin mirar, excepto por que se están sorteando aulas, construcción de aulas, bueno, sin mirar lo que es el futuro de la nación, los que vienen atrás, qué ecología van a recibir, qué planeta le estamos entregando, pero más aún, vamos a construir las aulas, quiénes las van a ocupar, quiénes van a dirigir la cátedra en esas aulas, cuál es su preparación académica y cuál es su retribución, que lo uno va con lo otro. ¿Por qué tú no estudias educación y entonces estudias ingeniería, estudias finanzas, estudias economía, estudias lo que sea? Porque tú dices, bueno, es que un maestro de 20,000 pesos está sobrepagado. No, pero lo importante, hermano, como tú bien dices, que ese presupuesto, esas inversiones se hagan bien orientadas a aquellos sectores de la economía dominicana que pueden propiciar un crecimiento de nuestra economía, una creación de riqueza y sobre todo la cosa, como tú mencionabas, Hermógenes, es que logremos ir disminuyendo ese gran desequilibrio, esa gran desigualdad que existe en República Dominicana y que, como te digo, cuando uno viaja a otras latitudes uno nota mucho menos esa gran desigualdad, ese abismo que hay entre ricos y pobres. Sí, es muy difícil la situación cuando la vemos desde esta óptica. No obstante, y para cerrar el segmento con algo positivo pero objetivo, han comenzado a llegar señales de España de una mejoría en la economía. Estados Unidos ha manifestado, ha comunicado una reducción en el índice de desempleo, en las personas que están buscando cupones, que están buscando protección de desempleo. Y en República Dominicana se está discutiendo si el auxilio de cesantía debe cesar, valga la redundancia, y si esta cobertura debiera estar desde la seguridad social. Y otros están diciendo en República Dominicana por qué tal procedimiento quirúrgico médico como las alergias no están cubiertas por la seguridad social. Tenemos que ir a una pausa. Exacto. ¿Qué te parece? Pausamos y volvemos en el bajo mi responsabilidad, lo dije hacer. Pausamos.
De vuelta para nuestros distinguidos televidentes, Alcedo Ramírez. Entonces, yo entiendo que sí, que los comentarios económicos son de interés y también son la pauta para lo que tú hablabas, para el presupuesto. El Exacto. presupuesto tiene que medir un presupuesto objetivo y como herramienta de gestión, de administración en la empresa, tiene que medir los factores internos, pero también los factores externos. Muchas veces, la mayoría de las veces, los factores externos, excepto por los suplidores, no son controlables. No. Y al no ser controlables, tú tienes que correr con ellos para entonces montarte sobre esos argumentos económicos y poder escribir cifras que puedan ser objetivas. Pero de todas maneras, sí, Hermógenes, nosotros pensamos que, y en este segmento de gestión empresarial, es muy importante aclarar, exhortar al gobierno que siga haciendo las inversiones como tú mencionaste en el segmento anterior, en el sector educación, y que las mismas incluyan no tan solo la construcción y el mejoramiento de aulas, sino también la inversión en los profesores, en el mejoramiento de la capacidad docente y del personal que tiene a su cargo la labor de mejorar la educación dominicana. Otro sector, Hermógenes, que es muy importante de inversión y que por ahí estaríamos, digamos, atacando los problemas vulnerables del país, es el sector salud. Nosotros confiamos en Dios que en este presupuesto que se está elaborando, que está próximo a aprobarse, se le dé prioridad también a la parte de salud, que como sabemos es una de los grandes retos que tiene la economía y la sociedad dominicana, porque si bien es cierto que hemos arrancado exitosamente con el plan de pensiones, no menos cierto es que ha habido cierto rezago en el componente de salud de la seguridad social. Hay todavía, amigos televidentes, quedan muchísimos dominicanos que no tienen acceso a la salud. Entonces ahí confiamos en Dios que el gobierno canalice importantes recursos para ir haciendo frente a esa deuda social que tiene la República Dominicana con su clase menos privilegiada. Y finalmente, Hermógenes, nosotros pensamos que como basamento de todo presupuesto y siendo un elemento muy multiplicador, también confiamos en Dios que se canalicen importantes recursos para las obras públicas en sentido general, es decir, la mejora de las vías, las carreteras, los caminos vecinales, las autopistas, la construcción de edificaciones que todavía estamos un poco cortos y finalmente, ¿por qué no, Hermógenes? El uso de recursos del Estado que puedan ser, digamos, complementados con otros recursos, por ejemplo, de los fondos de pensiones, pero que el Estado haga una buena aportación para las viviendas de bajo costo y que todavía hay muchos dominicanos, muchas familias, y estamos en el mes de la familia, que carecen de una vivienda razonable y, ¿por qué no?, de invertir en eso, porque eso va a mejorar la familia y, como dijimos anteriormente, que es la célula fundamental de la sociedad, de todo tipo de sociedad y por ende de la sociedad dominicana. Sí, Alcedo, porque hablando de presupuesto hay un renglón que el sector privado y gestión empresarial se llama este segmento, no debe obviar durante esa fase de planeación. No. Y me estoy refiriendo a la planeación fiscal. La planeación fiscal debe formar parte del proyecto financiero de la empresa. Y me refiero en estos términos porque es muy incómodo cuando una empresa no sabe a lo que se está exponiendo. Tú puedes aumentar los precios exorbitantemente, puedes proyectar aumentos significativos en las utilidades y volverse en un momento dado regresivo porque la participación del accionista oficial, que es el Estado Dominicano, el único que posiblemente tiene una tasa fija sobre las utilidades y garantizada sobre las utilidades. Si las no tiene mucho riesgo en y ese si sentido. no en las utilidades, si no lo hubiera en las utilidades, entonces en la activo, riqueza, que es el patrimonio, exacto, que es el activo neto, exactamente, el impuesto a los activos. Bueno, sería muy lastimero que en esa proyección tú no consideraras tu política fiscal, tu planeación fiscal, y contase de que todos estos incrementos en la rentabilidad es neta, y no es así. Sobre todo en un momento, la planeación fiscal, sobre todo en un momento donde
caramba, yo no quiero usar el término molestando, pero se está asistiendo, se está contactando al contribuyente, sobre todo al que cumple, por razones en un alto porcentaje improcedentes. Me explico, Alcedo Ramírez y Norma Aide, que está por ahí atrás, me explico. Si yo te hago una venta a ti, Hermógenes Casado le vende a Alcedo Ramírez 100,000 pesos, te doy un comprobante fiscal en este mes de noviembre que comienza, pero a ti se te mete en el saco la factura y es en el mes de enero que tú la encuentras. Entonces tú la declaras como un gasto, porque yo te vendí a ti. Tú la declaras como un gasto en el mes de enero. Mal ejemplo porque estoy cruzando el año. Exacto, pero aplica 2 meses posteriores, digamos. 2 meses posteriores, genérico. Entonces, la Dirección de Impuestos Internos, debido a que a ti se te quedó esa factura en el saco 2 meses y que tú la declaraste con atraso, digamos tardíamente, la Dirección de Impuestos Internos me llama a mí de que ha detectado irregularidades en mi declaración. Sí. Y que según información de terceros, que eres tú el que se te quedó la factura en el bolsillo, según declaraciones de terceros, quiere decir, según fuentes confiables, sus números no son esos, sino estos. Exacto. En el mes de enero, usted no declaró 100,000 pesos, no. Usted no declaró en diciembre 100,000 pesos que corresponden al mes de noviembre. Sí. Que es una actitud muy policíaca, vamos a decir, muy persecutoria. Bueno, es muy simplista, porque antes de notificar al contribuyente, debe primero hacerse una investigación. Exacto. Una investigación que arroje a quién es que hay que notificar. Bueno, que no está la herramienta, habrá que buscarla, pero no es posible que en el ejercicio libre del comercio, pues a ti te notifiquen cosas que no correspondan, como hay otras que sí corresponden, que son errores voluntarios o involuntarios. Por ejemplo, esa factura de 100,000 pesos que yo te di hipotéticamente, que tú le pongas un cerito de más y la conviertes en 1,000,000 de gastos, ya eso es hasta penado. Sí, pero mire, Hermógenes, eso precisamente es uno de los grandes retos que tenemos en la economía dominicana objetivamente, y es el asunto administrativo. Nosotros en un programa anterior, recuerdo, de balance financiero, habíamos hecho la exhortación de que estamos en una época donde los problemas son de tal magnitud, los retos son tan grandes, que se requiere de una buena gestión administrativa. Entonces nosotros notamos que eso es importante y eso hace falta en primer lugar. En segundo lugar, nosotros estamos convencidos de que solamente a través de una buena gestión administrativa es que nosotros vamos a poder solventar todos los problemas que tenemos, tanto en el sector público como en el sector privado. Ya se acabó la época, amigos televidentes, de tratar de resolver los problemas de manera improvisada. Por ejemplo, como hemos mencionado, Hermógenes, años, digamos, en programas anteriores, nosotros tenemos años tratando de resolver el problema eléctrico y no lo hemos resuelto, cuando en todas partes del mundo, amigos televidentes, este problema está resuelto. Tenemos una deuda social tremenda en materia de salud y educación, cuando en otras latitudes, en otros países con menos recursos que nosotros, han logrado resolver su problema de salud y de educación. Nuestra educación, por ejemplo, gracias a Dios, se están haciendo hoy en día las inversiones necesarias, pero aún así, nosotros vamos a tener que estar invirtiendo inteligentemente por varias décadas en materia de salud y educación, para ponernos a la altura de los países que están medianamente desarrollados. Y finalmente, Hermógenes, como te decía anteriormente, a nosotros en República Dominicana nos gusta atacar los panales de avispa. No se puede, amigos televidentes, en una situación mundial como tenemos hoy en día, atacar problemas tan neurálgicos como son la cuestión migratoria, en primer lugar, y en segundo lugar, los asuntos laborales. Nosotros vemos que hoy en República Dominicana estamos tocando, molestando esos dos panales de avispa. El tema migratorio con el subtema que todos conocemos de nacionalidad, y por otro lado estamos atacando el sector laboral de empleo con el tema de la cesantía. Amigos televidentes, un principio fundamental de la buena administración es: hay que atacar los problemas uno a uno y de manera delicada, de manera cuidadosa y buscando sobre todas las cosas un consenso en el sentido de que las soluciones deben ser lo mejor
políticamente posible, pero donde haya un consenso. No se pueden imponer soluciones. Ya mis amigos televidentes, hemos dejado atrás ese mundo donde una sola parte impone la solución a la otra. Hoy en día estamos en un mundo deliberativo, en un mundo comparativo, en un mundo competitivo, en un mundo donde se requiere el trabajo conjunto de todas las fuerzas, porque entre cosas, ya hoy en día, amigos clientes, no hay una sola potencia, sino que ya prácticamente existe una multiplicidad de polos, una multiplicidad de centros de poder, y con los cuales hay que llegar a una negociación, a un acuerdo consensuado y no imponer soluciones. Así que, amigos televidentes, exhortamos a la población dominicana, a los líderes dominicanos, a que no sigamos atacando esos dos panales de avispa, porque nos puede salir muy cara el resultado. Muy bueno tu comentario, porque te reitero que hay países que celebran cuando aumentan las recaudaciones fiscales, cuando aumenta la presión tributaria. Exacto. Porque dicen, bueno, que por cada peso que yo invierto me devuelven 10. Esto es la panacea, que le aumenten un poquito más a los impuestos porque me estoy beneficiando 10 veces. Estoy multiplicando los beneficios. Y que eso ayuda a eliminar la desigualdad. Y en ese aspecto también saludamos la metodología utilizada por el director, don Guarocuya Félix, quien ha sociabilizado la temática de los impuestos y lo ha llevado. Lo ha democratizado. Lo ha democratizado y lo ha llevado al léxico que el pueblo quiere escuchar. Y nosotros entendemos que sí, que son 2 o 3 cositas que hay que corregir. Ir afinando, como Ir afinando y afinando. El próximo paso, tú verás, va a ser resolver eso de la ¿cómo se llama? La administración de, que uno le dicen de la México, eso se llama de San Carlos allá. Una administración que han puesto en la Duarte, donde las masas humanas caminan a pies, donde no hay donde estacionarse, donde tú te expones a todo y donde confluye ahora mismo todo lo que era prácticamente la administración local que estaba en la oficina principal de la DGI. Después que se sanee esa oficina de la Avenida México allá abajo, de San Carlos, después que se sanee eso, porque esa calle fue hecha para llegar al aeropuerto por el puente de la bicicleta, no para que haya dirección. Después que se sanee eso, tú verás que va a venir un proyecto de segmentación de los vehículos de motor, de lo que es impuestos generales. Otro tipo de impuestos. La gente sacando problemas de matrícula perdida, y tú metido en una fila de eso pidiendo un turno. Yo voy a FI, fiscalización interna, voy a tasación, pero en medio de asuntos de vehículos. Tú verás que todo eso, estamos en buenas manos, don Guarocuya, yo apuesto a él. Que todos esos son asuntos administrativos. Correcto, pausamos, Alcedo, estamos pasados. Bueno, recordar a nuestros televidentes que llegamos como una cortesía de BDO Esenfa en este segmento de contaduría. Y a propósito de BDO Esenfa, que caramba, por año hemos enviado ese saludo fraterno tanto a don Alberto Ortega como a Genaro Soriano, ya ausente. En paz descanse. Que en paz descansa, sí señor. Pues recordar eso a los televidentes, y prometimos hacer con un pequeño recuento de lo que ha pasado después de la lamentable partida de Genaro Soriano Guzmán, nuestro distinguido colega, hermano y amigo, nuestro fraterno. Pues para los que han estado siguiendo, él falleció el domingo 20, déjame hablarte con propiedad, Alcedo, porque uno como que se ofusca, ¿no? Pero él falleció. Sí, domingo 20. Domingo 20. Y te diré que se estuvieron realizando misas durante todos los días subsecuentes en la iglesia Santa Rosa de Lima, en la privada. En el Millón. En el Millón, hasta el pasado jueves, que fue la última y muy concurrida. Te diré que el sábado pasado hubo una demostración tremenda de solidaridad y de asistencia allí. Se confluyeron los profesionales de las diferentes áreas
y ha sido una demostración de quién fue él realmente. Y ahí han surgido muchos comentarios de personas que hasta nos han dicho, bueno, inconforme con la vida misma. Y nos decía un fraterno que se radicó en Miami, como es Abraham Tavera, que tú debes conocerlo porque no, es un ex firma. Sí. Nos decía, bueno, me peleé con Dios. Digo, no lo haga porque Él tiene sus proyectos y sus planes. Y en fin, tengo por acá también varios escritos, pero este nos dice, aquí escribe, ay Dios, si yo supiera quién escribe. Escribe, buenas tardes, el licenciado, estuve viendo balance financiero como todos los sábados y me identifiqué mucho con los comentarios realizados en torno a la muerte del licenciado Genaro Soriano. Algo que he venido criticando desde la desaparición de don Freddy Rubén Torres y ahora nuestro amigo Soriano. Y es que el ICPAR en el ICPAR no se ha colgado, eso es publicado en el website, la vida de esos grandes profesionales, y es que dieron mucho por esa profesión, y como es presidente debió haberse colgado en el portal algo sobre su vida. Que es una buena recomendación esa. Es una buena recomendación. Este es el amigo, creo que es el amigo José que escribe acá, porque no tengo el nombre. José Acevedo, correcto, José Acevedo, ya lo conseguí. Y así muchos que nos han manifestado pues el dolor y la tristeza que esto ha originado. Pues mire, Hermógenes, hay que aprovechar la ocasión, lamentable pérdida del querido amigo Genaro Soriano, porque nosotros somos del parecer que somos creyentes, creemos en Dios, creemos en una vida eterna y sin lugar a dudas lo importante es hacer el balance. Gracias a Dios, una persona que hizo un aporte tremendo a la educación dominicana en materia de educación permanente, y yo creo que eso de por sí es solo es un legado importantísimo por el cual será siempre recordado. También pienso que, como tú acabas de mencionar ahora, en la contabilidad, en la profesión, nosotros pensamos que es quizás la profesión más organizada del mundo. Y entonces es importante, como tú dices, que esos aportes, esos grandes profesionales que se han ido anterior que nosotros a juntarse con el Señor, deben rendírsele honor en ese organismo profesional, en esas páginas, en esos portales de internet, donde se pueda rendir un tributo perenne a la memoria de esos grandes profesionales, indicando su resumen, incluirlo en esos portales, y también, ¿por qué no?, sus principales aportaciones a la profesión y a la sociedad. Porque nosotros somos colegas en el sentido del programa, pero no dejamos de reconocer la gran incidencia de los aportes de los contadores que han hecho en todas las sociedades con la finalidad de organizar la misma y por sobre todas las cosas de financiar y hacer viable los gobiernos que, como tú bien mencionabas en el segmento anterior, son los llamados a eliminar esa gran desigualdad, ese gran desequilibrio que la mano oculta de Adam Smith siempre ha introducido en las economías. Nosotros pensamos que esa es la labor fundamental de los gobiernos, es eliminar los desequilibrios, la desigualdad, y tomar de los que más tienen para colocar y mejorar exacto la condición de los que menos tienen. Y ahí es que nosotros pensamos que esos recursos presupuestarios deben ser utilizados de la forma más transparente y óptima posible. Así es. Bueno, Alcedo, tenemos que ir a una pausa. Antes, reiterarte lo que te dije al principio, darte la bienvenida no solamente al programa, sino al país después de tus largos días de ausencia. Tú nunca lo habías hecho. En una escribimos por ahí, se te venció el permiso, Alcedo, ya declárate, ¿cómo se llaman los que se quedan allá? No ilegal, sino de eso mismo, ya nacionalizado norteamericano. Exacto. Y reitero, darte la bienvenida y también agradecer, como decíamos al principio, la sustentación que nos dio tanto Francisco Canahuate como Norma Aide, porque si no, estos monólogos no lo soportan. Como nadie. Anfitriones designados, y agradecemos a Dios el poder haber vuelto recauchados por las manos médicas, pero sobre toda la cosa la del Señor Dios el Altísimo. Amén, amén. Nosotros hacemos una pausa porque el cierre de Lux, eso extrae medio a medio en la esquinita también. Francisco Canahuate y Norma Aide, el mundo de los impuestos. Pausamos.
¿Qué tal, amigos? Reciban una cordial bienvenida a su segmento que, como cada semana, pues hacemos con la presencia de nuestro colega y amigo, el experto fiscal Francisco Canahuate. Hola, Francisco. Hola, Norma. Hola, amigos televidentes. Bienvenido a su espacio. Francisco, yo quiero agradecer en tu nombre, porque fue a ti que te lo enviaron, pues esta remisión que hace el director general de Impuestos Internos, el buen amigo Guarocuya Félix, del plan estratégico de esa institución para los años 2014-2017. Queremos comentar un poquito de del contenido de este plan que hace la DGII y que tú, pues, como experto en la materia, nos diga qué te parece el plan institucional y la presentación, muy bonita, realmente corto y de una manera muy ágil. Mira, lo primero que debemos hacer es agradecer, tal como tú señalas, el envío del documento y felicitar a la vez al equipo técnico que acompaña al director general de Impuestos Internos, porque esa es una labor de equipo. Sí. Una cosa que me dio mucha alegría cuando vi el contenido fue algo que normalmente no se toma en consideración. Y es que el director hace un reconocimiento al esfuerzo de lo que le han antecedido, sí, que a veces en cada gestión pues se piensa que se inicia la organización en ese momento. Claro. Y yo recuerdo en una ocasión que hice un llamadito de atención en un evento donde después de tantos años que la Dirección General de Impuestos sobre la Renta primero y Rentas Internas después y la fusión de ambas, pues mucha gente ha hecho sus aportes. Claro. Cada uno en el momento y con los recursos y la tecnología disponible. Exacto. Pero indiscutiblemente que lo que se haya logrado es una especie de carrera de relevo. Y habla muy bien del director general de Impuestos Internos, esa actitud de humildad, en el sentido de saber que él en esa carrera de relevo ha iniciado un nuevo tramo, pero que lo ha iniciado con muy buen pie. Sí. Y precisamente los ejes que tiene el plan estratégico son reveladores de hacia dónde vamos. Y yo le decía en el momento que le daba la gracia por enviarme el documento, que lo consideraba digno de una divulgación y precisamente por eso concuerdo contigo en que sí, que debemos divulgarlo. Sí, fíjate, Francisco, este plan estratégico está basamentado en 4 ejes estratégicos. Yo quisiera que lo comentáramos así someramente y te voy a leer el primero. Dice así: poner la administración tributaria al alcance del contribuyente, pues como institución pública su principal misión es servir a la ciudadanía y ampliar la base de tributación. Eso es correcto y ese es un proceso que va de menos a más, donde se facilita la comunicación con la administración tributaria. Todavía hay ajustes que hacer y se están haciendo y eso es lo más importante, pero la administración tributaria está entendiendo que el contribuyente es su cliente y como tal va dándole el tratamiento apropiado, porque una cosa es el cumplimiento y otra cosa es el atropello. Y cuando al contribuyente se le atropella en el proceso de cumplimiento, lo que se hace es alejarlo del querer cumplir. Cuando se le da facilidades para el cumplimiento, hay comunicación apropiada y oportuna, el contribuyente siente confianza en la administración porque hay una relación de cliente-proveedor. El fisco es el que va a proveer todos los servicios y al mismo tiempo el contribuyente es el cliente que va a nutrir al fisco de los recursos necesarios para satisfacer las necesidades colectivas de la población, las absolutas y las relativas. Y aquí es escuchado en más de una ocasión al director de Impuestos Internos decir
que él es parte de los mandatarios, no de los mandantes. Y eso es de una importancia extraordinaria, que se puede traducir que él es un servidor público al servicio de la colectividad. Y por tanto el pueblo, que es el mandante, es el dueño de las instituciones y es el que tiene que aportar los recursos, es el dueño de los recursos, y lo menos que debe esperar es un trato cortés, como efectivamente se le está dando. Así es. La segunda eje estratégico dice así: la información como base de una administración tributaria moderna. Ese es sumamente importante. Es sumamente importante y además es una voz de alerta a los contribuyentes. Claro. ¿Qué pasa? La información es una herramienta fundamental, claro, para el control tributario. A partir del establecimiento del número de comprobante fiscal, fluyen informaciones cruzadas por diferentes vías a la administración, y probablemente hay personas que están en su casa muy ajenos al problema tributario y son deudores del fisco. Y el fisco ya tiene la información en la mano. Entonces, lo que se hace es procesar esas informaciones, ver los que están declarando y cruzar la información para ver si concuerdan lo que dice un proveedor y lo que dice un cliente de ese proveedor. claro. Y eso se va ajustando para verificar que ambos están diciendo la cosa de manera correcta. Correcto, exacto. Ahora, hay individuos que prestan servicio a entes organizados y que cuando le van a pagar le piden su cédula, y con eso se genera un número de comprobante fiscal de proveedor informal. Sí. Y entonces se va acumulando la información de esa persona, y probablemente la administración tributaria, cuando evalúa la información que llega, dice, bueno, no tiene interés fiscal para nosotros porque la retención que le estamos haciendo se le está haciendo sobre la base bruta. Y él tiene derecho a una exención contributiva claro. anual al momento de presentar la declaración. Entonces, él está perdiendo. Si hay una acumulación de información que no supera la exención contributiva anual, probablemente la administración tributaria evalúa eso y dice, bueno, si el contribuyente no ha hecho una declaración, no se ha interesado por reclamar esto, pues nosotros tampoco vamos a perseguirlo. Claro. Pero probablemente ya él está chequeado con la información suministrada en la base de datos de la administración. Entonces, todo ciudadano, todo contribuyente que nos escucha en este momento, lo que le estamos diciendo es que la administración tributaria está facilitando el cumplimiento y al mismo tiempo se está preparando para buscar aquellos contribuyentes que están generando riqueza, que tienen capacidad para pagar y que no lo están haciendo, porque están en la informalidad, porque están por diferentes vías, pero aún los informales en algún momento entran en contacto con los formales y llega la información a la administración. Entonces el llamado es a una alerta para que cada uno revise su situación particular y se acerque a la administración a cumplir con sus obligaciones tributarias. Por ahí anda el tercer eje. Siempre yo he dicho que no hay nada más económico que pagar el impuesto oportunamente. Eso es verdad. Te evita muchos dolores de cabeza y muchos costos. Y muchos costos. Porque recuérdate, Norma, que entre las sanciones administrativas que se establecen, está la de la mora. Y a veces son más altas que el mismo impuesto. Y la mora es un 10% de recargo el primer mes y un 4% indefinido mensual, más un 1.73% de interés indemnizatorio. Bueno. Quiere decir que el primer mes es un 11.73% y después un 5.73% mensual. No es fácil. Entonces, usted paga a tiempo y esas sanciones es como si no existieran. Claro, por ahí te decía que va el tercer eje estratégico, y es que la dirección piensa desarrollar medidas que contrarresten el incumplimiento. Sí, una de esas medidas
ya está en marcha. Las impresoras fiscales. Sí. Eso en el caso de los negocios. De los negocios. Pero la información cruzada que ya se tienen con los números de comprobante fiscal, que ha sido una herramienta efectiva, también va buscando a aquellos que no declaran y perfeccionando la declaración de lo que declaran. Hay que también decir que cuando surge una disparidad en la información suministrada, que es lo que se denomina inconsistencia, no necesariamente tiene interés fiscal. A veces es cuestión simplemente de aclarar conceptos, aclarar puntos de vista. Por ejemplo, si se vende un inmueble y se compara los ingresos del IT1 de una empresa con los ingresos vía impuestos sobre la renta, probablemente surge una inconsistencia. ¿Por qué? Porque hay una venta que no corresponde al giro normal del negocio, y sin embargo en el IT1 no tiene concebido que se pongan ingresos exentos por venta de inmuebles. Tiene por exportaciones la tasa cero y tiene otros renglones. Entonces esto también podría ser una recomendación para que en el IT1 se recoja ese tipo de otros ingresos como venta de inmuebles, para evitar que se le haga llamado a veces a los contribuyentes que requieren solo una explicación, pero si el formulario se enriquece en esa parte, pues se vería que no hay tal inconsistencia, pero pueden surgir como esa, que no hay ningún interés fiscal. Y en otros casos se da que el contribuyente registra la factura como debe ser en el mes que la emitió, y sin embargo el cliente la registra el mes que la paga. El mes que la paga. Estamos hablando de la misma factura. Siempre y cuando no crea un pasivo. Sí, bueno, pero el punto es cómo le llega la información a la administración tributaria, porque como se envía el formato 606 cada mes, entonces si uno lo envía en junio y el otro lo envía en julio o en agosto, surge ahí una inconsistencia que también requiere su explicación. Así es. Entonces, las impresoras fiscales están dirigidas fundamentalmente a los negocios, a las tiendas que venden al detalle. Sí, el menudeo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre tener una caja normal y tener una caja como impresora fiscal? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que estas impresoras tienen un dispositivo que acumula, almacena la información y la comunica a la administración tributaria. Entonces, esos negocios no tienen que hacer el envío de la información, porque ya se está yendo directamente a los sistemas de la DGI. Lo que pasa es que no es solamente por impresoras fiscales. Los pequeños negocios tienen opciones para acogerse al régimen simplificado. Esos son los que están dispensados de enviar las informaciones globales, y entonces la administración tributaria le produce la declaración. O sea que estos supermercados que tienen las impresoras fiscales tienen que enviar las informaciones, tienen que enviarlas como quiera, porque eso es un elemento de captación de ingresos, pero también hay ventas que no son necesariamente de ese nivel. El punto que se busca con esto es que usted, señor, que me está escuchando y que tiene un negocio, cuando vende 10, reporte que vendió 10, y no que pase como en una ocasión, cuando se inició precisamente el control importante de la administración tributaria, que se dio un fenómeno aquí muy importante por los años 96, 97, donde el reporte que hacían las empresas de adquirencia, que son la Carnet y Bisanet y las demás, indicando el monto que le habían pagado por consumo a través de la tarjeta del contribuyente, resultaba que era mayor que la totalidad de los ingresos que algunos establecimientos habían declarado a la administración tributaria. Aquello creó una situación difícil, muy, muy difícil. Entonces lo que se le está diciendo es que usted opere con la sinceridad y la transparencia correspondiente. No le coja miedo a esto. Yo vi que en el Cibao anularon
una estación de peaje Ajá. que estaba ya lista para Sí, operar sí, sí. y la demolieron. Yo espero Sí. que no pase lo mismo No creo. con este tipo de herramienta que es simplemente para ayudarlo a organizarse. Claro. Francisco, el último y cuarto eje, que ya dicen que nos vamos, es cumplir con las mejores prácticas institucionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Sí, eso lo que quiere decir es que la Administración Tributaria Dominicana tiene la aspiración de actuar como los países desarrollados. Exacto. Que se da un servicio de calidad y se hace un cobro de calidad. Excelente. Señores, nos vamos, no sin antes dar las gracias por la compañía que nos dispensan y a nuestros patrocinadores, la gente de Arroz El Molinos, El Molino. Fongamundi. La gente de Fongamundi, dije El Molinos, que son el más selecto de todos los selectos. Y usted este arroz lo puede conseguir obviamente en los supermercados Bravo, que son los expertos en vender barato. Pasar de una vez por ahí para la novia de Villa, para que le coordinen sus baby shower. Le traerá tanta alegría con ese baby shower. Y finalmente a nuestra gente de BDO FENFA, que nos mantiene pues actualizado la Escuela Nacional de Finanzas y Auditoría. Gracias por la compañía, cuídense mucho y nos vemos Dios mediante la semana próxima.